Buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Quien les habla y les saluda, Harley Jiménez, en su programa Conociendo la Verdad. Qué bueno estar con ustedes, acompañándolo una vez más. Como siempre, una pequeña reflexión de parte de Dios aquí con ustedes, mis hermanos. Y doy gracias a Dios por esa oportunidad que me permite de estar aquí. Hoy, como siempre, una palabra de parte de Dios. Y es: acuérdate de mí, oh Dios. Acuérdate de mí, oh Dios. En Nehemías 13:14 dice la palabra del Señor. Nehemías capítulo 13, versículo 14, dice el Señor: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Nosotros durante si usted lee la palabra del Señor, en muchas ocasiones va a encontrar esta expresión de que y se acordó Dios, y se acordó Dios. Y pareciera que nos diera a entender que Dios tuviera mala memoria, ¿cierto? Y que Dios se le olvidan las cosas. Pero no, lo que sí Dios realmente hace es que nuestros pecados los borra, sí, prácticamente cuando los pedimos perdón, Él prácticamente los borra, los dice que lo echa a lo profundo de la mar, los olvida prácticamente. Hay consecuencias, sí, eso sí es inevitable, hay consecuencias, mas sin embargo en la misericordia de Dios, Él en su misericordia permite, como dice la palabra, porque así lo dice la palabra que cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, dice que alcanzaremos misericordia, pero en cambio el que encubre su pecado no prosperará. Ese es un proverbio, esa es una palabra, un proverbio de la palabra de Dios que dice eso. Es decir, cuando nosotros nos arrepentimos, hay misericordia de parte de Dios. Ahí está misericordia. ¿Cuánta gente he escuchado donde merecía la muerte, o sea, físicamente, ¿no? Pero se arrepintieron al Señor, que andaban en malos caminos, se arrepintieron al Señor, y narcotraficantes, muchos que se han convertido al Señor y después los van a matar, porque este negocio, hay una frase en este tipo de negocios donde dicen que cuando tú entras ahí es muy difícil salir. Entonces, o sales muerto o vas preso. Pero he escuchado el testimonio de muchos, de personas, de hermanos que estuvieron en estos caminos, pero que el Señor los rescató, los transformó, les hizo ver su mal, se arrepintieron y después fueron a pagar venganza. Los enemigos, porque lógicamente en medio de ese mundo se crean enemigos. Y pues hasta le han disparado y nada, no pasa nada, pues la pistola se ha engatillado, algo, pero es la protección de Dios. Muchos he escuchado yo, y eso es misericordia del Señor, eso es misericordia, a eso se refiere el Señor. Y así muchas otras cosas que el Señor a veces no es que sea alcahueta, sino que en su misericordia no permite o sea, como dice la palabra, que no nos paga conforme a nuestros pecados, como merecemos realmente. Merecemos la muerte todos, mas sin embargo Él no nos paga conforme a eso. A eso se refiere el Señor, trayendo en contexto esta palabra. Y como le decía, no es que trayendo a contexto en el sentido de que el Señor, eso es lo que olvida, prácticamente los pecados, pero las consecuencias van a venir, y a veces no tan como deben ser, todo por la misericordia de Dios. En ese orden de ideas, mis amados hermanos, el Señor no tiene mala memoria. Él no tiene mala memoria. Él simplemente, y si usted investiga y si usted estudia la palabra, encontramos que cuando el Señor dice, cuando Nehemías está diciendo, acuérdate de mí, oh Dios, investigando, estudiando, meditando en la palabra, me encontré que la palabra, que cuando Nehemías está diciendo acuérdate de mí, o cuando usted encuentra la expresión y se acordó Dios, como por ejemplo en Génesis 8:1, y se acordó Dios de Noé, Dios actuó para bajar las aguas. Ese es un verso, ahí encontramos eso. Y se acordó Dios de Noé cuando el diluvio, ¿se acuerdan? Y ¿cómo se llama? Que ya había terminado el diluvio, terminó de llover. Bueno, el Señor se acordó después, dice la palabra, de Noé y de los animales. Y en Éxodo 2:24 Dios también se acordó el Dios del pueblo de Israel cuando estaba allí esclavo en Egipto, se acordó de ellos, de su clamor, y Dios comenzó a liberarlo. Pero esta palabra, mis amados hermanos, en el lenguaje bíblico hebreo es sacar, ese es el significado. Y recordar en hebreo es actuar,
prestar atención favorable o intervenir. Es decir, que cuando la palabra nos está diciendo acá, que cuando Nehemías está diciendo, acuérdate de mí, le está diciendo el Señor, actúa, interven a favor mío, pelea por mí, por favor Dios, actúa. Porque nosotros sabemos que Dios tiene sus tiempos, ¿verdad? Que Dios tiene sus tiempos y Él sabe, Él en su soberanía sabe cuándo actuar. Pero pienso que el clamor, porque también se ora para eso, también tenemos una oposición que el enemigo está allí. Y cuando nosotros venimos delante de Dios y clamamos delante de Dios, la oración está haciendo algo y permite que Dios active los ángeles a favor de nosotros. Es decir, la palabra cuando dice que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos, habla de eso precisamente, habla de personas que, hablando espiritualmente, oran, claman al Señor y activan el reino de Dios, porque el reino de Dios se activa prácticamente, los ángeles a favor nuestro, y pelean por esas bendiciones que en muchas ocasiones, si no la mayoría, están a veces detenidas o tienen oposición en el mundo espiritual, en el ámbito espiritual. Hay varios casos, como el de Daniel, cuando dice la palabra que Daniel estaba ayunando y había ayunado por mucho tiempo. Pero dice la palabra que Dios le había mandado la respuesta que estaba clamando Daniel, pero se le opuso el príncipe de Persia. Ahí la palabra, ese príncipe, no era un príncipe físico, era un príncipe, eran potestades espirituales que estaban deteniendo. Porque, hermanos, tenemos que entender que estamos en una guerra espiritual. Cuando Jesús dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Si usted analiza, nos damos cuenta que es una batalla que hay. Y Jesús lo que está diciendo, va a haber una batalla, pero no van a ganar, no van a prevalecer, ellos no van a ganar, ¿cierto? Dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Es decir, va a haber batalla, va a haber una guerra, pero no van a ganar, no van a prevalecer. La iglesia se impondrá sobre eso. ¿Y cómo se impone? Clamando, orando, con las herramientas que Dios nos dio. Amén. Entonces cuando Nehemías, cuando encontramos esta palabra de Dios, Dios se acordó Dios, acuérdate de mí, le estamos diciéndole, Dios, actúa a favor mío, Dios pelea por mí, Señor, ayúdame en esto, Señor, por favor, interven en esto. Amén. Porque el Señor quiere que nosotros se lo pidamos. Cuando Jesús, dice la Biblia que caminaba Jesús por la tierra y hubieron muchos que precisamente dijeron, hijo de David, ten misericordia de mí. Bueno, ese llamado de Bartimeo, que si no estoy mal, ese llamado de Bartimeo, hijo de David, ten misericordia, es prácticamente, Jesús, acuérdate de mí, haz algo por mí, interven por mí. Porque algo que tenemos que entender nosotros, mis amados hermanos, yo escribiendo esta palabra, es que nosotros no merecemos nada de parte de Dios. Nosotros no merecemos nada. Si el Señor actúa a favor nuestro, si el Señor hace algo a favor nuestro, es por su misericordia. Él no tiene ninguna obligación con nosotros. Ahora, la palabra dice que nosotros tenemos derecho, como cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. La Biblia dice que inmediatamente pasamos a ser hijos de Dios. Y con esos hijos, dice, como hijos de Dios, coherederos, ¿verdad? Pero aún así, pienso, mis amados hermanos, que nosotros Dios no está obligado con nosotros a nada. No está obligado. Todo es por gracia y por misericordia del Señor. Todo es por gracia. Pablo lo dijo cuando dijo que todo es por su gracia. No soy yo, es su gracia en nosotros. Es su misericordia. Es porque a Él le place. Pero nosotros no merecemos absolutamente nada. Nosotros, todo es por misericordia. Por eso nosotros debemos decir, Señor, actúa a favor de nosotros. Señor, por favor, acuérdate de nosotros. Señor, actúa a mi favor, conforme a tu misericordia y al pacto que tú tienes con nosotros, Dios, de que nunca nos dejarías, siempre estarías con nosotros. Eso se trata, mis amados hermanos. Cuando la Biblia dice, y se acordó Dios de Noé, dice, actuó, y actuó Dios a favor de Noé, y intervino Dios a favor de Noé, de Nehemías, intervino Dios a favor del pueblo. Y efectivamente, si usted se da cuenta, cuando viene esa palabra, inmediatamente ahí mismo viene una acción. Es decir, la palabra es clara, ahí mismo acordarse es actuar prácticamente. Al acordar, cuando la Biblia habla de acordar, es Dios actúa a favor de lo que está aconteciendo o del que está clamando. Así que, mis amados hermanos, esta es la palabra que quiero traerte hoy y decirte que pidamos a Dios que se acuerde de nosotros como lo hizo Nehemías. Nehemías oró
en esa oración pidiéndole a Dios, acuérdate, Nehemías había hecho muchas cosas por el pueblo, pero aún así le estaba pidiendo que actuara mucho más a favor de él, porque todavía habían ciertos inconvenientes todavía que habían que resolver en el pueblo que se encontró cuando volvió del exilio. Y Nehemías estaba pidiéndole a Dios, Dios, actúa a favor de mí, acuérdate de tus misericordias, actúa, tú eres un Dios misericordioso, es lo que está diciendo el Señor a través de su palabra. Y por eso hoy quiero ya cerrar con una oración pidiéndole a Dios que se acuerde de nosotros, en el sentido de que actúe, ojo, recuerden, en el sentido que actúe a favor de nosotros, conforme a su misericordia, que intervenga el Señor, que active esos ángeles a favor nuestro, y que es toda oposición que esté impidiendo la respuesta de nuestra vida sea quitada y retroceda en el nombre de Jesús. Mi amado hermano, Dios se acuerda de ti. Dios actúa a favor tuyo. Hoy es el día que el Señor te ha traído esta noche para decirte, yo actúo a favor tuyo. Yo me acuerdo de ti y el Señor va a intervenir en tu asunto, en eso que le has pedido. Dios va a intervenir porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Vamos a hacer una oración. Señor y Dios, te quiero dar gracias en esta hora. Bendigo tu nombre. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por esta palabra, Dios. Bendito sea tu nombre. Dios, esta palabra nos confirma una vez más tu bondad tan grande y misericordiosa. Porque Dios, tú actúas a favor nuestro. Tú, cuando te acuerdas de nosotros, Señor, es que actúas a favor nuestro. Intervienes, Señor amado, a favor nuestro en nuestros asuntos, Padre bueno. Gracias. Gracias por acordarte de nosotros. Gracias porque en medio de nuestra imperfección, pecado, errores, actúas a favor nuestro, te acuerdas de nosotros, Dios, sin merecerlo, sin merecer nada, te acuerdas a favor nuestro, te acuerdas de nosotros, oh Dios. Y hoy oramos, Padre Celestial, para que te sigas acordando de nosotros. Hoy oro, Dios, por el que está aquí enfrente de este video, Padre, por el que está aquí ahí en su viendo este video, Padre, para que tú actúes a favor de esta persona. No sé por lo que esté pasando, no sé qué esté sucediendo, pero tú sí lo conoces, tú sí lo sabes. Y oro, Padre, para que tú actúes y te acuerdes de mi hermano, mi hermana, Dios amado. Padre, por eso que está clamando, acuérdate de ella, Dios. Actúa, interven, Señor amado. Activa los ángeles, tus ángeles, Dios, a favor de nuestro hermano. Y toda oposición, todo lo que se esté oponiendo en lo espiritual, Señor, en el terreno espiritual, oramos, Padre, para que tú lo quites, Dios, porque siempre, Dios amado, que algo se manifieste en la tierra, Padre, primero debe darse en lo espiritual, Padre, aunque muchos no entiendan esto. Pero Dios amado, el mundo espiritual es tan real, Padre, que es la manifestación, bendito Dios. El mundo físico es la manifestación de lo espiritual. Por eso clamamos, bendito Dios, para que allí, Señor amado, actúes a favor nuestro, pelees a favor nuestro, intervengas a favor nuestro, Dios, y recibamos esa respuesta que estamos pidiendo. Gracias por acordarte de nosotros. Gracias por actuar por nosotros. Gracias por actuar por mi hermano. Gracias por intervenir en su salud, en esos dineros, en esa puerta, en esa necesidad. Gracias, Dios, gracias porque tú intervienes y te acuerdas de mis hermanos, como te acordaste de Israel, como te acordaste de Noé, como te acordaste de Nehemías, Dios. Gracias porque no nos olvidas y siempre obras a favor nuestro en Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén. Mi amado hermano y amigo, gracias por este tiempo. Recuerda, Dios se acuerda de ti. Dios se acordó de ti. Y Dios va a actuar a favor tuyo. Dios va a actuar a favor tuyo. Dios va a obrar a favor tuyo. Dios va a operar milagros y cosas sorprendentes a favor tuyo. Dios no te ha olvidado. Dios se acuerda de ti. Y el tiempo que el Señor actuará, vas a ver su mano poderosa en el nombre de Jesús. Así que adelante. Quien les habló, Harley Jiménez, en su programa Conociendo la Verdad. Gracias una vez más por este tiempo. Gracias una vez más por estar siempre atentos, por todos aquellos que me dejan su mensaje. Un abrazo a mi hermana Melquis, a mi hermana Mayerlin, que siempre está allí atento, a todos aquellos que están allí siempre a estos videos, motivando, animando, y la gloria y la honra sea para nuestro gran y maravilloso Dios. El Señor actuará a favor de ustedes. Mi hermana Lidia
vigia también. El Señor actuará a favor de ustedes. El Señor bendito Dios se ha acordado de nosotros y actuará a favor de nosotros. Así que si este mensaje quieres compartirlo, te invito a que lo hagas. Si viene una persona a tu corazón, compártelo con esa persona. Alguien necesita escuchar que Dios se acordó de él. Que no es que se haya olvidado. Acuérdense que llegó el tiempo de que Dios va a obrar, de que Dios va a operar, de que Dios va a actuar. Así que comparte este video porque Dios se ha acordado de nosotros. Dios les bendiga. Feliz noche y recuerden que con Cristo Jesús somos más que vencedores. Hasta la próxima. Déjame tu comentario allí en la cajita de comentarios. Si necesitas oración, déjamela allí y allí estaremos orando por ti. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.